Con la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado y los de Pekín de este año, probablemente sea un buen momento para sumergirse en el mundo del deporte. Cuando uno piensa en la palabra deporte, lo primero que le viene a la mente es algo que supone esfuerzo físico, como correr, levantar pesas, saltar, etc. Pero la palabra deporte puede incluir hoy en día cualquier cosa, desde el ajedrez hasta el tiro al plato, pasando incluso por los videojuegos, el deporte menos físico del planeta, bueno, a excepción del Dance Dance Revolution. Pero hay otra categoría que encaja perfectamente en este grupo: los deportes de motor, como los coches de carreras. Hay dos grandes competiciones conocidas en el mundo del automovilismo, la NASCAR americana y la Fórmula 1 europea. Hoy nos centraremos en esta última y trazaremos una línea desde sus orígenes hasta lo que es hoy la competición automovilística más rápida del mundo. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la historia de las carreras de Fórmula 1. Pero antes, ¿te has preguntado alguna vez cómo invierten los estados más ricos del mundo? ¿Has oído hablar de los fondos soberanos? ¿Hasta dónde llega su influencia? ¿Cuáles son los más grandes de todos? Pues bien, no te pierdas el último vídeo de Si lo hubiera sabido, el canal de Mutuactivos con el que colaboramos, en el que encontraréis todas las respuestas a estas preguntas. Os dejamos el link en la descripción. Si no estuvierais familiarizados con los deportes de motor, os podría parecer extraño llamarlo deporte cuando en realidad es el coche el que hace la mayor parte del trabajo, y hasta cierto punto es así, pero la realidad es mucho más compleja. El automovilismo es una composición físicamente muy exigente para los atletas, en este caso los pilotos, que son llevados al límite en la pista. Los conductores necesitan hacer ejercicio durante horas todos los días para que su cuerpo pueda soportar el estrés, por no hablar del aspecto mental que supone manejar un vehículo a velocidades de vértigo. Y eso es el automovilismo actual, pero obviamente no siempre fue así. La primera carrera entre vehículos motorizados de la que se tiene constancia tuvo lugar el 30 de agosto del año 1867, cuando dos ingleses cerca de la ciudad de Manchester participaron en una carrera de automóviles de vapor sobre una distancia de 13 kilómetros. Curiosamente no se conoce quiénes eran los conductores, probablemente porque habrían infringido alguna ley. Eso explicaría por qué la carrera tuvo lugar a las 4:30 de la madrugada. O, bueno, tal vez fue para evitar algún atasco a hora punta, la verdad es que lo dudo. A pesar de sus orígenes británicos, ningún país adoptó con más entusiasmo el concepto de las carreras de coches que Francia. En 1894 se celebró entre París y Rouen la primera que reconoceríamos como una verdadera carrera de automóviles de competición. Las carreras anteriores a esta solían estar limitadas por la falta de pilotos. De hecho, en una ocasión, en 1887, Georges Bouton fue el único participante y, por supuesto, ganó. Bien por él. No fue el caso de la París-Rouen, en la que hubo más de 100 participantes y donde 21 pilotos se clasificaron para la final. La ganó por un tecnicismo Albert Lemaitre, con un vehículo a 3 caballos de potencia que alcanzó una velocidad media de 19 km por hora. Por cierto, el tecnicismo en cuestión era que el coche más rápido necesitaba un ayudante como fogonero para su máquina de vapor, por lo que iban en contra del reglamento. ¿Y por qué lo mencionamos? Pues porque vamos a saltar a la década de 1940, cuando el tema de moda en las carreras era precisamente el reglamento. Este es el contexto. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, así como el paréntesis que hubo entre las competiciones de carreras intereuropeas, que como os imaginaréis, no se pudieron celebrar. Por lo visto parece que los batallones Panzer dificultaron un poquito la organización de las carreras, pero con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la Federación Internacional del Automóvil, o FIA, estaba lista y preparada para volver a los circuitos. Y así, en el año 1946, el grupo estableció nuevas normas y reglamentos para determinar la composición de las futuras carreras, sobre todo con la intención de estandarizar los diseños de los coches de competición. Esta nueva fórmula internacional sería la que diera paso a la competición y al nombre que todos conocemos, Fórmula 1. Además, también se registraron las menos conocidas series de carreras, la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que por cierto, también están gestionadas por la FIA y denominadas de forma diferente por tener un reglamento distinto. Esta convención de nombres se aplica a otras
otras competiciones de la misma índole, incluidas las conocidas como carreras de fórmula libre, que son básicamente de libre elección en cuanto a los tipos de coches. Pues bien, después de toda esta explicación, probablemente os estaréis preguntando en qué consistían exactamente estas normas y estos reglamentos, ¿verdad? Pues no os preocupéis porque nosotros también. Aunque parezca sorprendente, es difícil encontrar fuentes aclaratorias con referencia a esta nueva fórmula internacional, pero por lo que hemos averiguado, el reglamento tenía que ver sobre todo con las especificaciones técnicas como el peso del coche y la capacidad del motor. Una cosa que ciertamente no formaba parte de estas nuevas reglas era lo relacionado con la seguridad. En este momento, los coches de carreras habían pasado de tener una media de unos pocos caballos de fuerza a unos cientos caballos de potencia, y obviamente los coches cuanto más rápidos, más probabilidades tenían de matarte. Si a esto le añadimos la mayor fatiga de los pilotos a causa de que las primeras carreras eran mucho más largas que las actuales y que los circuitos no estaban tan bien mantenidos, el resultado es que las primeras competiciones de Fórmula 1 eran extremadamente peligrosas y no era insólito que las colisiones provocaran la muerte de los pilotos. Para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado el tema de la seguridad en el automovilismo, os diremos que los cascos no fueron obligatorios hasta 1952 y los cinturones de seguridad hasta 1972. Algo más sorprendente todavía es que antes de que los trajes de protección fueran obligatorios, los pilotos preferían llevar camisetas de manga corta para mantenerse frescos durante las carreras. Todo bien, hasta que por supuesto se dejaban la piel, literalmente, y algo más en el asfalto después de un accidente. Y como os podéis imaginar, los accidentes automovilísticos eran muy habituales. En las primeras décadas de la Fórmula 1, varios pilotos murieron en los círculos cada año. Hubo 2 muertos en 1952, 3 en el 53 y 5 en el 55, y la lista continúa hasta mediados de los años 60, cuando por fin la FIA decidió finalmente que los pilotos necesitaban protección e incluso elementos de seguridad en el reglamento. En aquella época se aceptaba que cuando uno se subía al coche había muchas posibilidades de que no saliera vivo de él. Pero ojo, porque los pilotos no eran los únicos en peligro. Como muestra esta aterradora foto, los espectadores solían estar sentados justo al lado de la pista, sin ninguna medida de protección entre ellos y los coches que iban a cientos de kilómetros por hora. Si ocurría algo imprevisto, la gente no estaba mucho más segura que los corredores. El suceso más conocido en este sentido fue el desastre de Le Mans en el año 1955, en el que un accidente en la pista catapultó a uno de los coches de la carrera que iba a más de 200 kilómetros por hora hacia una multitud de espectadores. En total murieron, atentos, 84 personas, incluido evidentemente el conductor. La catástrofe fue tan terrible que el fabricante de automóviles Mercedes-Benz, cuyo conductor fue el fallecido, se retiró de toda competición automovilística durante más de 30 años. La seguridad se iría forjando con el tiempo. Hoy en día sigue habiendo choques, heridos y por desgracia muertos, pero nada comparado con las primeras carreras. A continuación nos centraremos en otro aspecto de las carreras de Fórmula 1, algo que hoy en día es inseparable de la propia competición. Y sí, hablamos de la industria del diseño. Los deportes y el business han estado estrechamente vinculados desde la revolución industrial, y el automovilismo no es una excepción. Desde el principio, los fabricantes de automóviles vieron las carreras de coches como una forma estupenda de publicitar sus marcas. Las primeras carreras celebradas en Francia fueron patrocinadas por empresas automovilísticas francesas, así que cuando la FIA codificó la Fórmula 1, todas las grandes empresas se subieron al carro. Seguro que son nombres que os suenan: Ferrari, Jaguar, Mercedes, Aston Martin, entre otros muchos más. Pero también hay algunas excepciones que confirman la regla. McLaren, por ejemplo, comenzó como un equipo de carreras de Fórmula 1 fundado por el neozelandés Bruce McLaren, y más tarde pasó a fabricar coches deportivos de lujo. Estas empresas establecen divisiones especiales para diseñar específicamente los mejores coches de carreras para la competición. Tienen la expectativa de que una victoria en la Fórmula 1 pagará dividendos para el resto de la empresa, aunque esta es una moneda de doble cara. En las carreras se ponen a prueba no solo las habilidades de los pilotos, sino también las de los ingenieros que diseñan sus automóviles, hasta el punto de que los coches que se conducen son tanto o más famosos que la persona detrás del volante. Pongamos por ejemplo el Alfa Romeo 158-159. Este vehículo de diseño italiano es uno de los coches de carreras más exitosos de la historia. De los 54 grandes premios en los que participó, ganó 47 de ellos. A pesar de este impresionante historial, el Alfetta, como se le conocía, no era en realidad el coche más potente de su época. El Mercedes-Benz W125, otro modelo excepcional, lo superaba en potencia por un amplio margen, mientras que el italiano podía desarrollar entre 200
300 y 420 caballos de potencia en su motor, el alemán podía alcanzar más de 600 caballos. Pero las normas de la época dictaban que en una carrera de Fórmula 1 un coche no podía superar los 750 kilos de peso, cosa que el W125 sí hacía y el Alfetta no. Además, la FIA se había metido en un aprieto al declarar públicamente que no actualizaría las normas hasta 1954. Por lo que nadie se molestó en diseñar un coche nuevo que solo sería viable durante unos 3 años. Si después iban a cambiar la normativa, ¿qué sentido tendría? Esto dejó al Alfetta en la posición de ser el mejor coche sin que nadie estuviera dispuesto a invertir para superarlo. Ganó la mayoría de las competiciones en las que participó hasta que las actualizaciones de las reglas y la mejora de la ingeniería de otros equipos pusieron fin a su buena racha. Y así es básicamente cómo ha evolucionado la Fórmula 1 desde entonces. La ingeniería del diseño a menudo da lugar a soluciones innovadoras con el fin de hacer uso de las nuevas técnicas de invención, gestión y especificación de detalles industriales que determinan la forma del coche. Esto implicaba, y lo sigue haciendo, el uso de metales ligeros y maleables como el magnesio durante la producción o el desplazamiento de las piezas en el chasis del coche. Otro ejemplo de los cambios cruciales fueron los peligrosísimos depósitos de combustible. Históricamente, los depósitos de gasolina eran tanques metálicos que se rompían en caso de accidente, provocando enormes incendios. El uso de Kevlar y caucho mantienen su integridad estructural en caso de impacto. El aspecto del diseño de la Fórmula 1 experimentó su mayor transformación en los años 90. Durante esta década, la tecnología de los coches de carreras avanzó más rápidamente que lo había hecho en las 4 décadas anteriores. Como la tecnología punta es, por definición, costosa, solo los equipos respaldados por grandes fabricantes podían mantener el ritmo. Antes de eso, la Fórmula 1 contaba con una diversidad de equipos que incluían a fabricantes y a los llamados privados, que participaban en las pruebas sin contar con el apoyo directo de los fabricantes de automóviles. Sin embargo, las ingentes cantidades de dinero que los fabricantes empezaron a invertir en sus coches hicieron que estos equipos independientes no pudieran seguir compitiendo y decenas de ellos se vieron obligados a retirarse definitivamente de la competición. Los fabricantes ejercieron su dominio durante años hasta 2008, cuando se produjo la gran recesión. De repente, también ellos se quedaron sin dinero y todos, salvo los más emblemáticos, empezaron a retirarse. Ante la perspectiva de no tener muchos corredores en sus carreras de Fórmula 1, la FIA rápidamente aceptó algunos equipos privados. Entre ellos estaban Lotus F1, que tomó su nombre de un equipo anterior no privado, Hispania Racing, con sede en España, y Virgin Racing, fundado por Richard Branson, creador de la aerolínea Virgin Airways y la línea espacial Virgin Galactic. Desde luego, la marca es persistente. Estos equipos acabarían siendo desplazados a medida que la recesión llegaba a su fin y muchas empresas regresaban al gran circo. Los grandes fabricantes como Mercedes pasarían a dominar la competición, ganando todos los campeonatos desde 2014. Sin embargo, la autonomía ha dejado una huella indeleble en la Fórmula 1, impulsando las carreras de superestrellas como Michael Schumacher y el conocido equipo Williams, que sigue funcionando con fuerza en la temporada 2022. Dicho todo esto, nos centraremos ahora en la otra mitad de las carreras de coches. Un coche es, por supuesto, tan bueno como la persona que lo conduce, y hay algunos pilotos realmente legendarios en la historia de la Fórmula 1. Dejemos que Fonseca nos hable de ellos. Comparar a los pilotos de Fórmula 1 a lo largo de las décadas no es tarea fácil, especialmente porque no solo los coches, sino que también las reglas han cambiado constantemente durante este mismo periodo. De hecho, incluso el número de carreras celebradas ha variado a lo largo de los años, lo que hace que las estadísticas sean muy poco fiables para poder hacer comparaciones. Sin embargo, podemos destacar a algunas superestrellas. En los primeros 10 años de la Fórmula 1, un piloto argentino ganó fama no solo por la potencia de sus vehículos, sino por su habilidad para manejarlos. Hablamos de Juan Manuel Fangio, que está considerado como uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia. Pasó 10 años compitiendo desde el año 1948 hasta 1958 y ganó un total de 5 títulos, un récord que no se superaría hasta 2003. Lo más insólito de su hazaña es que ganó estos campeonatos con 4 equipos diferentes: Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz y Maserati. La diferencia de calidad entre los respectivos coches era significativa, pero Fangio ganó todos los campeonatos de todos modos, y esta hazaña no ha sido repetida por ningún piloto desde entonces. Y por si su vida no fuera ya lo
suficientemente interesante, el 23 de febrero de 1958 fue secuestrado por motivos políticos y retenido nada menos que en un hotel de La Habana durante 30 horas. El secuestrador, como os podéis imaginar, había sido Fidel Castro y su movimiento 26 de julio. Y por supuesto, en una pista de carreras solo puede haber un número limitado de leyendas, y a medida que la popularidad de la Fórmula 1 fue en aumento, surgieron algunas rivalidades verdaderamente legendarias. Por ejemplo, el brasileño Nelson Piquet y el británico Nigel Mansell conducían los mejores coches de la pista de Gran Premio de 1986. Sin embargo, y a pesar de estar en el mismo equipo, se privaban mutuamente juntos, lo que hizo que el francés Alain Prost se asegurara por un estrecho margen la victoria en el campeonato. El propio Prost tenía cuentas pendientes con el brasileño Ayrton Senna, lo que provocó una desagradable discusión en 1989, cuando Senna acusó al presidente francés de la FIA de favorecer a Prost en una disputa que se había desencadenado en una carrera de ese año. Era la más moderna de la Fórmula 1, es decir, que después de la década de 1990 los estadistas han argumentado que el impacto de los pilotos ha disminuido en comparación con el de los coches, lo que podría explicar por qué el récord de Fangio con 4 equipos se mantiene todavía invicto. Sin embargo, todavía hay algunas estrellas de altura, como el archiconocido alemán Michael Schumacher, de quien se le atribuye el mérito de haber popularizado sin ayuda de nadie la Fórmula 1 en Alemania. Cuando entró en el deporte, en el año 1991, no se conocía ningún piloto alemán, y cuando se retiró en 2006, 3 de los 10 mejores pilotos de ese año eran alemanes. Schumacher además fue el hombre que rompió el récord de títulos de Fangio en el año 2003, y es más, en 2013 el total de títulos habidos en su carrera era de 7 campeonatos y 93 victorias más en la Fórmula 1. En comparación, el máximo de cualquier otro piloto en activo en ese momento era de 32. Entonces parecía un récord imbatible, pero en 2001, cuando Schumacher estaba en su momento más álgido, concedió una entrevista en la que hablaba de un joven de 16 años que era la sensación de los karts en Gran Bretaña y le pronosticaba un gran éxito para el futuro. Es un piloto de calidad, dijo Schumacher, con mucha fuerza y solo tiene 16 años. Si sigue así, estoy seguro de que llegará a la Fórmula 1. Y ese piloto de calidad del que hablaba era un joven llamado Lewis Hamilton. Schumacher resultó tener toda la razón. Hamilton entraría en la Fórmula 1 y ganaría su primer campeonato en el año 2008 en la última vuelta de la última carrera de la temporada. En este momento, Hamilton ha batido ya el récord de Schumacher de victorias, con un recuento actual de más de 100, y le ha igualado el récord de 7 campeonatos mundiales. Aunque, por las razones expuestas anteriormente, no vamos a decir quién es el mejor, sí podemos llamarlo el mejor en este momento, y no muestra signos de desaceleración, ni tampoco lo hace la propia Fórmula 1, dicho sea de paso. La trayectoria actual de la Fórmula 1 va en doble sentido. En primer lugar, el propio deporte sigue creciendo en popularidad y ahora se celebran campeonatos en todo el mundo, desde Europa hasta Oriente Medio y Asia. En segundo lugar, la FIA se está diversificando hacia otras categorías, incluida la relativamente reciente Fórmula E para monoplazas eléctricos. Por el momento, su popularidad va a la zaga debido a las limitaciones de los vehículos eléctricos en comparación con los de gasolina. Pero el campeonato tiene una estrecha relación con los videojuegos y las redes sociales, por lo que atrae a un público mucho más joven y entusiasta interesado en las nuevas tecnologías. Y luego, por supuesto, están los Estados Unidos. El país tiene su propio mercado gigante de deportes de motor de alta velocidad que, como hemos establecido, está actualmente acaparado por la NASCAR, la Asociación Nacional de Carreras de Autos de Serie. Sin embargo, incluso aquí, la Fórmula 1 se está abriendo paso gradualmente. El lanzamiento de la serie documental de Netflix Drive to Survive, según el piloto australiano Daniel Ricciardo, ayudó a poner a la Fórmula 1 en el mapa en los Estados Unidos, doblando en poco tiempo su base de fans en el país. Y ello a pesar de que en la primera temporada del programa los equipos más competitivos, Ferrari y Mercedes, se negaron a participar por querer mantener secretos los diseños de sus coches. Pero tal fue el éxito que tuvo la serie que a las empresas no les quedó otra y se animaron a colaborar, y el programa ha conseguido que más jóvenes comiencen a seguir el deporte. Otros documentales como Life on the Limit o Grand Prix Driver han mostrado el lado más humano de la competición y han ayudado a llevar la emoción fuera de la pista. Desde que la empresa de medios de comunicación Liberty Media adquirió la Fórmula 1 en 2016, notó la falta de presencia del automovilismo online, por lo que han tratado de llevarla en esa nueva dirección para expandir su alcance. Se espera que con los próximos cambios en las reglas y renovados esfuerzos por escuchar lo que la afición quiere, la acción en los circuitos será más desafiante para los pilotos y sus equipos. Y hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Megaprojects. Sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.